Buenas, mi nombre es Carolina Castelo. Vamos a arrancar la clase de stretching. Inspiro profundo, me alargo, exhalo una vez más. Inspira profundo, exhalo. Eso, puntitas de pie. Vamos a entrar en calor los pies, que son los protagonistas de la clase de hoy. Camino en punta de pie, manteniendo la punta de pie. Inspiro profundo, exhalo, empiezo a pensar en mi respiración, en mi propio cuerpo y en nada más. Bien, seguimos caminando normal, sin hacer punta de pie, por todos lados. No camines siempre hacia el mismo lado en círculo, voy cambiando de lado. Bien, vamos a caminar ahora con el costadito de los pies, ¿sí? Las plantas de los pies apuntan hacia adentro. Seguís inspirando y exhalando, concentrándote en tu propio cuerpo. Afloja, camino normal. Inspiro profundo, exhalo. Mueves un poco esos brazos, grande hacia atrás, entramos en calor la articulación de los hombros y grande hacia adelante. Abro el pecho y cierro el pecho separando escápulas. Eso, uno y uno hacia atrás. Uno y uno hacia adelante. Bien, ahora vamos a caminar con los talones. Levanta las puntas de los pies, contraes esos empeines. Seguimos entrando en calor los pies. Bien arriba esas puntas de pie. Intenta no flexionar mucho las rodillas. Aflojalo, camino normal. Vuelvo a mover los brazos, uno solo hacia atrás, el otro. Uno solo hacia adelante. El otro. Vas a caminar arrastrando tu punta del pie, ¿sí? Se estira el empeine, se doblan los deditos, arrastro la punta del pie.
Última caminata. Sigo moviendo los brazos. Grande hacia atrás. Abro y cierro el pecho. De atrás hacia adelante. Grande el círculo con los brazos, lo más grande que puedas. Me quedo en el centro. Inspiro profundo, me estiro. Exhalo. Y vas a hacer punta de pie con uno y con el otro, flexionando la rodilla. Lo importante es que dobles bien los deditos de los pies. Flexiono esos dedos. Siento cada falange. Vamos con el pie izquierdo solamente. Voy y vengo con el izquierdo. Mantengo unos segundos y vuelvo. Voy una vez más. Mantengo unos segundos. Intento flexionar más esos dedos y vuelvo. Una vez más. Mantengo y vuelvo. Última vez. Y vuelvo. Vamos el derecho. Voy, le paso peso a ese pie, mantengo y vuelvo. Mantenés y aflojás. Última vez. Me quedo en puntas de pie, me alargo hacia arriba. Y voy a flexionar rodillas manteniendo la punta de pie. Practicamos el equilibrio. Estira tus manos al costado de los hombros. Y estiro arriba, abajo los hombros, lejos de las orejas. Aflojo. Excelente. Cierro las piernas y de vuelta repetimos 1 y 1. Despego el talón del piso y flexiono los dedos. Vamos con un pie solo, izquierdo me quedo. Aflojo y vuelvo. Me vuelvo a quedar izquierdo. Mantengo. Aflojo y vuelvo. Pásale un poco de peso. Dobla bien esos dedos y cambio. Aflojo y va pierna derecha. Mantengo unos segundos. Aflojo y vuelvo. Pierna derecha. Mantengo unos segundos. Aflojo y vuelvo. Pásale peso. Aflojo. Última vez. Aflojo. Arriba, punta de pie con los dos, alargo la columna, se estira todo el cuerpo, crezco, me alargo, equilibrio y vas a intentar flexionar las rodillas manteniendo la punta de pie. Aflojo, eso. Vas a llevar a punta de pie el pie izquierdo, inspiras profundo y te inclinas hacia adelante, flexión de cadera, una mesita divina y vuelvo. Aflojo, una vez más con la otra pierna, inspiro, me alargo, queda en punta de pie ese pie, voy hacia adelante, despacito. Formo una mesita perfecta y vuelvo. Eso. Una vez más. Pierna izquierda, me alargo, hombros lejos de las orejas. Me inclino hacia adelante, flexión de cadera. Que no se doble la espalda, voy y vuelvo. Cambio de pierna. Repetimos. Controla tu espalda, hiperderecha. Eso. Y cambio. Me voy hacia el frente. Cada vez bajo un poquito más. Los brazos siempre se mantienen al costado de las orejas. Cambia de pierna.
respiraste, alargás. Ojo los hombros, que no suban. Bajo y vuelvo. Eso. Me voy a enroscar hacia abajo, manteniendo la flexión de la pierna izquierda en puntita de pie el pie izquierdo. Estiro los dos y subo. Flexiono pierna derecha, puntita de pie, me enrosco hacia abajo. Estiro la pierna y subo despacito. Lo muestro de costado para que se vea mejor, repetilo conmigo. Me enrosco hacia abajo, me pego a la pierna flexionada y en punta de pie. Descansa mi torso en esa pierna, aflojo y subo. Voy con la otra pierna, flexiono, me enrosco hacia abajo. Mantengo bien la punta de pie, intento pegar el torso al cuádriceps. Mantengo unos segundos, estiro las dos, flexiono y subo. Quédate en el centro, equilibrio, sale un pie hacia adelante y aflojamos tobillos, circulitos a un lado y al otro. Mira un punto fijo para mantener el equilibrio. Esa misma pierna se va atrás sin tocar el piso, pegas rodilla con rodilla y te agarras bien de la puntita de los dedos para estirar el empeine, no solo el cuádriceps. Acordate que los protagonistas son los pies. Me concentro en estirar el empeine. Aflojo, cambiamos de pierna. Pierna derecha adelante, hace círculos a un lado y al otro. Mantén el equilibrio. Sin tocar el piso te vas a ir hacia atrás. Pego rodilla con rodilla, alineo caderas y tiro bien de la punta del pie para estirar el empeine. Acordate, no solo el cuádriceps. Mantengo unos segundos. Y aflojo. Lo hacemos una vez más, lo muestro de costado para que se vea mejor. Mantengo el equilibrio. Rotás el tobillo a un lado y al otro. Llevas el talón a la cola. Agarras bien de la puntita y estirás ese empeine. Acordate que la cadera está alineada y las rodillas están pegadas una con la otra. Contraigo un poco abdomen para proteger la zona lumbar. Aflojo, cambiamos de lado. Equilibrio, miramos un punto fijo y rotamos el pie, circulitos a un lado y circulitos al otro. Llevo el talón a la cola sin tocar el piso. Mantengo. Recordá la leve contracción de abdomen. No saco la cola hacia afuera. Contraigo abdomen para que no suceda eso. Aflojo. Eso. Quédate en el medio, vas a apoyar el costadito del pie izquierdo y toda la planta del pie derecho. Le vas pasando peso despacito al pie izquierdo para que rote un poco más. Inspiro, me alargo, exhalo al piso. Acordate que si se dobla tu espalda al bajar, podés usar un ladrillo, un libro o algo para sostenerte y que no se doble tu espalda.
Mantengo unos segundos, el pie izquierdo sigue apoyando el costadito. Aflojo, apoyo los dos y subo despacito. Vamos con el derecho. Rotalo, le vas pasando peso de a poquito. Inspiro profundo y exhalo al piso. La espalda queda hiper derecha, la cabeza sigue la línea de la columna, se sigue estirando ese pie derecho, ese tobillo. Te vuelvo a recordar que si no llegas al piso es conveniente que te apoyes en otra cosa que te dé más altura. Mantengo. Apoyo los dos pies y subo. Vamos a repetirlo una vez más. Pie izquierdo, apoyo el costadito. Le voy pasando peso, inspiro profundo, exhalo al piso, espalda re derecha. Mantengo unos segundos. Cambialo, hago uno y uno, ¿sí? Izquierdo, apoyo, derecho, vas cambiando uno y uno, desde esa posición. Aflojo y subo redondito para no marearme. Vamos al otro lado, pierna derecha, apoyo el costadito del pie. Inspiro, exhalo al piso, espalda bien derecha. Se alarga esa columna. Mantengo. La cabeza sigue la línea de la espalda. No espía hacia adelante ni cuelga solita hacia el piso. Sigue la línea de la espalda, el cuello está flojo. Mantenés estirando ese pie. Y empezás a hacer uno y uno. Abro uno, cierro y abro el otro. Aflojo y subo despacito, último la cabeza para no marearme. Vas a poner talón con talón. Inspiras profundo y te vas al plegado una vez más. Las puntas de los pies apuntan hacia afuera. Y de vuelta, espalda derecha. Rota esos pies. Flexiono y subo despacito. Lo repetimos una vez más. Arriba me alargo. Exhalo al piso. Mantengo. Roto los pies. Se acerca la tapa de la cabeza hacia el piso. A la vez que van cediendo mis vértebras, se van separando, se va estirando la espalda. Aflojo, subo lento. Vas a agarrarte de una barra, de una silla, de algo que tengas. Vas a abrir rodillas hacia afuera, ¿sí? Contrayendo abdomen. Y te balanceas un poquito a un lado y al otro sin despegar los talones del piso. Lo tenés que sentir en el tendón de Aquiles. Sin despegar los talones. La rodilla sigue la línea del dedo gordo del pie. No saques cola hacia afuera. Aflojo un poquito. Y lo repetimos. Bajo, rodillas hacia adelante, hacia la punta de los pies. Y balanceo un poco a cada lado. Despacito. Balanceo a un lado y al otro. Voy cambiando el peso. Me voy a quedar del lado derecho y se despega el pie izquierdo. Y cambio del lado izquierdo
y se despega el pie derecho. Aflojo. Seguimos con la rotación, lo vamos a hacer en el centro. Paso todo el peso, ahora sí, equilibrio. Me quedo del lado izquierdo, vuelvo al centro y cambio de lado. Paso todo el peso al pie derecho y vuelvo. Eso, excelente. Vas a flexionar hasta donde cada uno llegue, bajando la cola, espalda bien derecha. Se despegan del todo los talones y se flexionan bien los dedos de los pies. Y de vuelta repito el balanceo, ahora sintiéndolo más en los dedos. Continúo con el balanceo y subo. Afloja esas rodillas. Nos vamos a ir al piso. Sale una pierna hacia adelante, 90 grados en las rodillas. Y voy hacia adelante, pasando con la rodilla a la punta del pie y dejando el talón apoyado. Y vuelvo. Lo repetimos ese movimiento. Mantengo unos segundos adelante y vuelvo. Concéntrate en tus pies y en tus tobillos. Cambiamos de pierna y repetimos. Controla que la pierna empiece en los 90 grados. Y después sí paso con la rodilla a la punta del pie y vuelvo. Tenés que sentirlo en los tobillos, bien apoyado el talón. Lo cambiamos una vez más. Esta vez te vas a quedar unos segundos. Controla bien tu talón. Controla tu rodilla que siga la línea del pie. Paso el peso hacia adelante y vuelvo. Cambia de pierna. Vas a mantener, te quedás. Aguantalo, fíjate que el talón esté bien apoyado y aflojo. Bien, nos vamos a carpita, me estiro arriba y voy a flexionar uno y uno, aflojando un poco esos pies. Cada vez que baja el talón se apoya en el piso, lo apoyo con fuerza. Rechazo el piso con las manos. Me voy a quedar con un pie apoyado, bien apoyado el talón. El otro pie se eleva y hace circulitos a un lado y al otro. Cámbialo. Apoyo los dos, me estiro, bajo el pecho, apoyo bien los talones. Y vas a hacer puntita de pie. Flexiono rodillas, se doblan bien los dedos, estiro y apoyo talones. Subo, flexiono, subo, apoyo talones, repetilo. Siempre concentrándote en tus pies, en hacer al máximo cada ejercicio, lo que tu cuerpo te permita, escuchando tu propio cuerpo. Subo bien arriba, puntita de pie, flexiono las rodillas, me quedo. Vas a hacer una plancha apoyando en peines. Contrae bien abdomen, mantén esa posición.
Aflojo, cola atrás, posición del niño, apoya tu cola en los talones. Mantenés unos segundos. Vas a apoyar los dedos del pie y vas a volver a llevar la cola a los talones, presionando con tu cola esos pies. Vuelvo a carpa, 1 y 1, repetimos. Aflojo, apoyo bien el talón. Cada vez que me toca bajar, me quedo con un pie, circulitos a un lado, circulitos al otro, bien apoyado el pie contrario. Lo cambio, circulitos a un lado, circulitos al otro. Apoyo los dos, me estiro, rechazo el piso, baja el pecho. Y vuelvo a repetir el ejercicio. Punta de pie, flexión de rodillas, punta de pie, apoyo talones. Cada vez que apoyo los talones me estiro más. Cada vez que subo a puntita de pie, subo más. Me quedo, apoyo rodillas. Repetimos la plancha. Anímate con los empeines. Contraigo abdomen. Mantengo unos segundos. Aflojo, posición del niño. Empeines apoyados. Me alargo hacia adelante, bien lejos las manos, me relajo. Apoyo los deditos de los pies, me quedo en posición del niño, el peso hacia atrás, empujo con las manos el piso para llevar más peso a los pies. Y voy pasando despacito a unas cuclillas, intentando apoyar los talones en el piso. Apoyo toda la planta del pie y subo despacito arriba. Eso, nos vamos a sentar en la colchoneta, los dos pies adelante. Y vas a hacer un círculo enorme con tus pies intentando llegar con los deditos chiquitos al piso. Rota bien esas piernas y va al máximo la movilidad del tobillo. Me voy a quedar rotando hacia afuera los pies, inspiro profundo y exhalo hacia adelante. Si llego, empujo los pies hacia los costados. Si no llego, flexiono un poquito las rodillas para poder alcanzar esos pies y empujarlos. Despacito, escuchando nuestro propio cuerpo. Volvemos y vamos a ir con una pierna sola. La otra se flexiona y empujo nuevamente el pie hacia afuera. Cambia de lado ese pie, el dedo gordo va hacia el piso. Y empujo hacia abajo el pie. Volvemos y cambiamos de pierna. Lo roto primero hacia afuera, llevando el dedo chiquito hacia el piso. Inspiro profundo, me alargo. Y busco ese pie para empujarlo más hacia el piso. Acordate que todo se controla desde la respiración.
inspira y lleva oxígeno a ese músculo que estás sintiendo. Al exhalar lo relajás para que sea un poco más. Rotamos hacia adentro y empujamos de vuelta el pie. Estiramos los dos y repetimos los círculos bien grandes para aflojar un poco. Cambio de lado, voy hacia adentro. Enorme el círculo. Vas a llevar una pierna hacia atrás, apoyas el empeine en el piso, sacas el gemelo hacia el costado, la cola apoyada en el piso y vas a ir hacia atrás, hasta donde cada uno llegue. Si no podés recostarte sobre tu propio pie, podés hacer esta postura de costado, sosteniendo tu pie con las manos. Si lograste recostarte, vas a inspirar, contraer abdomen e intentar llevar la espalda al piso. Vuelvo por un costado, despacito. Y cambiamos de pierna, apoyo el empeine. Otra opción es quedarse en esta posición sentado en vez de ir hacia atrás. Sacamos el gemelo hacia el costado y el que se anima se recuesta. Desde acá hago el ejercicio de contraer abdomen e intentar llevar la espalda al piso. Aflojo y lo vuelvo a repetir. Vuelvo por el otro lado. Vamos a repetir una vez más este ejercicio para que logres ir un poco más abajo. Colocamos el pie, bien el empeine en el piso. Nos vamos hacia atrás. Se hace el huequito en la espalda. Ese huequito tengo que intentar eliminarlo. Presiono la panza. Se va a despegar un poquito la rodilla, pero no pasa nada. Y aflojo. Repito una vez más, presiono. Abdomen hacia adentro, la cintura se acerca al piso. Y aflojo. Una vez más, contraigo. Abdomen. Y aflojo. Volvemos por el costado. Y cambiamos de pierna. Empeine en el piso, cola también. Me recuesto hacia atrás despacito y vamos a repetir las respiraciones. Contraigo, elimino el huequito que se forma en la cintura y aflojo. Contraigo, mantengo y aflojo. Contraigo.
Última vez, contraigo. Aflojo y vuelvo por el costadito. Te vas a acostar boca arriba y hacer círculos con esas rodillas, masajeando zona lumbar a un lado y al otro. Presiono esas rodillas en el pecho y muevo los pies, flexiono y estiro el tobillo. Me quedo con una pierna, estiro hacia arriba. Voy a presionar la rodilla hacia el pecho y tirar bien de la puntita del pie también hacia el pecho. Estiro esa pierna y flexiono. Repetimos. Presiono, se va la pierna a la diagonal y bajo la punta del pie hacia el piso. Esta vez a la diagonal, no hacia el pecho. Vuelve esa pierna y la cambiamos. Rodilla al pecho, agarro de la punta del pie y tiro bien hacia mi lado. Estiro la pierna y ahora la rodilla va a la diagonal. Sigo tirando de la punta del pie hacia mi lado. Este ejercicio se puede hacer también utilizando un pañuelo o una soguita para sostener el pie en el caso de que no lleguemos a agarrarlo. Aflojo esa pierna, cambiala. Vamos una vez más. Tiro de los deditos hacia mi lado. Flexiono bien ese tobillo. Me voy a la diagonal. Mantengo. Unos segundos más. Estiro. Aflojo ese pie, circulitos a un lado, circulitos al otro. Quédate con la pierna estirada y aflojo, cambiamos de pierna. Agarro de la puntita del pie. Flexiono bien el tobillo, la rodilla lo más cerca del pecho posible. Nos vamos a la diagonal, mantenemos en la diagonal, bajo más esa rodilla, intento formar el ángulo de 90. Estiro, aflojo el pie, círculos a un lado y al otro. Baja la pierna. Abrazamos las dos. Flexiono y estiro tobillos. Estiramos las dos y sigamos con la flexión y extensión de tobillos. Intenta estirar bien las rodillas y dejar apoyada la cadera en el piso. Soltamos las piernas y vamos a hacer uno y uno, alternados. Mantén tus piernas arriba desde la fuerza abdominal. Aflojo esas patitas. Aflojo, aflojo, sacudilas. Y bajas. Inspiras profundo.
Estírate. Exhala. Una vez más. Inspiro profundo, inflo el pecho, separo costillas y exhalo. Te vas a tomar 5 minutos para vos, para relajarte. Seguí inspirando y exhalando profundo. Se quedan las manos al costado del cuerpo. Empiezo a relajar músculo por músculo. Los pies caen hacia los costados. Se relajan los pómulos. Vas a dedicar una respiración lenta y profunda a tus pies, que los trabajaste un montón hoy. Y al exhalar vas a relajar cada músculo de tus pies. Vas a inspirar profundo nuevamente. Esta respiración va dedicada a las piernas. Mantienes el aire en el cuerpo unos segundos. Y al exhalar, relajas tus dos piernas. La siguiente respiración es para la zona de la cadera y los glúteos. El abdomen bajo. Respirás, llevas el oxígeno a esa parte del cuerpo. Y al exhalar se amplía tu cadera. Pesa sobre el piso. Me relajo, se relaja la zona lumbar. La siguiente respiración va dedicada a la zona del pecho. Inspiras profundo, inflas el pecho. Mantienes el aire unos segundos. Que el oxígeno recorra todo el cuerpo. Y al exhalar separas tus costillas. Relajás. Caen los hombros pesados sobre el piso. Bien, despacito te vas a poner de costado, en posición de cucharita. Muy despacio. Te vas a incorporar. Te sentás sin marearte. Esta respiración va a ser para los brazos, la cabeza, el cuello. Se alargan, se estiran y exhalo. Aflojo esos hombros. Hacia adelante y hacia atrás. Inspiro y exhalo. Llevo oreja a un hombro y al otro. Seguimos aflojando. Hombros bien abajo. Balanceo la cabeza a un lado y al otro, con el mentón pegado al pecho. Me voy a quedar a una diagonal. Mantengo. Por adelante cambiamos de lado. La espalda está bien derecha. Por adelante voy al otro lado, oreja hacia el hombro. Bajo ese hombro dejando una separación entre la oreja y el brazo. Mantenemos unos segundos y cambiamos de lado. Solo el peso del brazo alcanza, no hace falta que haga más fuerza hacia abajo. Aflojo, círculo enorme, hombros bien abajo dándole lugar a la cabeza. Llego con el mentón al pecho y cambio de lado. Llego con el mentón al pecho y retomo el centro. Miro al techo, mentón bien arriba. Y miro al piso, pego el mentón al pecho. Mandíbula cerrada para hacer este ejercicio. Me quedo hacia el techo y vuelvo al centro. Bien, inspira profundo. Estirate, si necesitas bostezar podés hacerlo. Relájate.
Una vez más me estiro, me lleno de oxígeno, bajo los hombros, exhalo. Excelente, muchas gracias.